Mencionamos ayer, el presidente Trump anunció que planea imponer tarifas arancelarias de 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero si ambos países siguen permitiendo que inmigrantes indocumentados y drogas sigan entrando desde esos países. Para analizar este tema tenemos como invitado a Grisha Reder, analista político y secretario general de México Republicano. Grisha, bienvenido a Voz News. Y comencemos con esto. ¿Cómo ha sido recibido en México el anuncio de estos aranceles por parte del presidente Trump? Pues creo que con un cierto nivel de negación, Karina. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo y gracias por invitarme. Pues realmente no hemos visto una reacción, creo yo, equitativa para el peligro que podría representar estas medidas realmente para la economía de México. La respuesta ha sido un tanto fría, un tanto no, pues realmente somos socios comerciales, dudamos que Trump esté siendo serio en cuanto a estas medidas y como lo vimos en la administración pasada de Trump hace ya 8 años, pues realmente es un presidente que cumple las promesas que lleva a cabo. Un punto más quizás de cuidado adicional es que justamente ayer mencionó la posibilidad de renegociar el TEMEC antes del 2026, que es cuando en principio está programado. Así que no solamente es un tema de si va o no o estaría dispuesto a imponer estos aranceles de muy alto, de 25% en febrero, sino que posiblemente incluso medidas adicionales que pondrían, creo yo, mucha presión sobre la economía y las variables macroeconómicas de México. Y precisamente para hablar del impacto, ¿qué impacto podrían tener estos aranceles en la actividad comercial entre ambos países, Richard? Pues realmente son todos los posibles impactos que podría tener sobre una economía. Primero hablemos del crecimiento económico. Moody's Analytics justamente advirtió que este tipo de políticas proteccionistas y de castigo de alguna manera sobre el Estado mexicano, pues podrían limitar el crecimiento de México a apenas un 0.6%, muy por debajo de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum de alguna manera esperaría. Y esto es pues por la disminución en el volumen de exportaciones e importaciones. Eso es en crecimiento económico. Hablemos ahora en inversión extranjera directa. Obviamente al estar afectado por estas medidas de alguna manera de parte del gobierno del presidente Trump, pues la incertidumbre política y económica podría sin duda desalentar la inversión extranjera directa, que aunque alcanzó niveles récord en el primer trimestre de 2024, la realidad es que mucho de eso es reinversión o dinero que simplemente se quedaba en México. Pero si hablamos exclusivamente de nueva inversión, estamos hablando que está en los niveles más bajos en las últimas décadas, hablando de 0.2% del PIB de México, lo cual pues sin duda es algo muy preocupante porque lo que queremos es nueva inversión y no necesariamente reinversión. Ahora hablemos de las remesas, uno de los puntos que más afecta a nuestros paisanos en los Estados Unidos y obviamente también a los mexicanos aquí en México que dependen de esas remesas. Pues él ha hablado no solamente de imponer quizás medidas más estrictas sobre la posibilidad de mandar remesas y quienes las mandan por el tema de las visas y el tema de las deportaciones, sino además ya habló y tocó el tema de posibles impuestos sobre las remesas, lo cual sin duda afectaría en gran parte algo que ya forma 4% del PIB de México. Sí, un punto más es el cuarto punto que esto podría afectar sin duda es la inflación y el tipo cambiario. Estamos hablando que estos aranceles pues va a incrementar los costos de las importaciones por la planta productiva nacional en México y todo esto va a forzar al Banco de México a endurecer su política monetaria. Entonces, mi punto aquí es que va a afectar todas las posibles variables que pudiera afectar macroeconómicamente hablando y creo que el gobierno mexicano no está preparado para las repercusiones y la seriedad del presidente Trump en cuanto a esto se refiere. Y mencionabas ahorita precisamente que Trump quiere renegociar el TEMEC. Esta renegociación venía para el año que entra. Él fue, recordemos, quien negoció en su primera administración una reforma al entonces Tratado de Libre Comercio, porque decía que no beneficiaba suficiente a los Estados Unidos y ahora dice lo mismo, lo siente de esta manera. ¿Tú crees que tiene razón el presidente Trump en este argumento y cuál debería ser la respuesta de México? No, sí, sin duda, definitivamente el presidente Trump tiene razón. A ver, en cuanto a la balanza comercial relacionado con el TEMEC, México es completamente superavitario. O sea, sí, él empujó la renegociación de ese tratado en su momento porque sentía que Estados Unidos estaba en una desventaja. ¿Por qué? Pues porque ganaba más realmente México en cuanto a esa balanza. Renegoció el tratado y resulta que de hecho esa renegociación resultó en todavía más superávit para México. Pero el problema aquí no es tanto que México tenga superávit. El problema es que México se voltea y gasta ese superávit y le compra productos a China. Lo podemos ver actualmente en México con la cantidad de productos chinos, incluyendo coches, pues que han inundado el comercio automovilístico de México. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa molestia sigue ahí, se ha amplificado hasta cierto punto y el hecho de que los chinos utilicen a México de alguna manera como un pasaje para entrar incluso y afectar el mercado interno de los Estados Unidos, pues es algo que va a llevar al presidente Trump no esperar hasta junio de 2026, sino posiblemente empezar ya a empujar
para una renegociación nuevamente que seguramente afectará a México más de lo que lo hizo en la primera renegociación, y pues es algo que estaremos viendo que se seguirá repitiendo. Ya lo mencionó ayer por primera vez y seguramente lo seguirá haciendo hasta que logre su propósito. Y abundando un poquito más en lo que estás diciendo, de hecho, en 2022, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a México molestos porque México le había negado a unas 80 compañías energéticas estadounidenses desarrollar proyectos en México, beneficiando únicamente a compañías como la Compañía de Electricidad en México y la de Petróleos Mexicanos también, esto sin seguir los lineamientos del TEMEC. Entonces, de alguna manera, yo creo que es importante que la gente tenga esta información para que sepan por qué el presidente Trump está tomando estas medidas. Lo que mencionabas de los vehículos chinos de igual manera, también hay reportes de que han tratado de pasar esos vehículos o partes de vehículos para acá como si fuesen productos mexicanos, cuando en realidad quienes están beneficiando son dueños chinos. Por eso se da esto. Ahora, rápidamente, Donald Trump ha anunciado también la creación del servicio externo, del servicio de rentas externas. ¿Qué impacto podría tener adicional a todo esto, al TEMEC, a los aranceles, ahora un servicio de rentas externas en donde él dice es momento de que Estados Unidos le cobre a quienes hacen riqueza con la economía estadounidense? Totalmente, y tiene toda la razón. O sea, como lo mencionó justamente durante su inauguración, hubo un tiempo en Estados Unidos en donde la imposición los impuestos sobre los ciudadanos y su trabajo, pues era casi nula, y quienes pagaban realmente por participar en el mercado interno, poder vender sus productos en el mercado interno de los Estados Unidos, pues eran los demás países y las empresas extranjeras. Y la intención de hacer este External Revenue Service, como él lo marcó, lo nombró, pues justamente es volver a esta idea de que si quieres participar en uno de los mercados más fuertes y poderosos y ricos del mundo, pues quien tiene que pagar el boleto de entrada van a ser otros países y no los mismos ciudadanos de los Estados Unidos quienes tengan que pagar eso. Entonces, sin duda tienes razón, hay una parte histórica ahí que de alguna manera soporta esta medida, y pues creo que justamente por eso estaban tan jubilosos los que estábamos ahí en la inauguración, porque sin duda tiene sentido y creo que es una de las maneras en que puede afectar positivamente los bolsillos de los ciudadanos americanos. Grisha, se nos terminó el tiempo, pero en 30 segundos, ¿cuál debería ser la postura del gobierno mexicano? Pues creo que lo primero que debería hacer el gobierno mexicano es darse cuenta que no puede mantener esta relación comercial con China, en donde le da tantas ventajas, le abre su mercado interno de México y además funciona como un pasaje o un pasadizo para el mercado interno de Estados Unidos. Creo que eso no es solo una violación, sino es una ofensa a su supuesto socio comercial más importante, en este caso para México, y pues realmente deberá cambiar sus posturas con respecto a eso, porque si no, los castigos, por así decirlo, o las repercusiones de las medidas de Estados Unidos afectarán gravemente no solo al mismo gobierno mexicano, sino también a los propios mexicanos. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase. Grisha Reder, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voz News. Un gusto, Karina. Gracias.